Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y vamos a leer de los versículos 24 al 26. Amén. Leemos Marcos 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Amén. Continuamos, hermanos, con las 100 exposiciones en el Evangelio de Marcos. Estamos en la sección, veámoslo así, en lo que dijimos era como el último sermón que el Señor Jesús pronunció, veámoslo así, el último sermón registrado que el Señor Jesús pronunció antes de su muerte. Vimos cómo este sermón era esos, por decirlo así, como multitemáticos, en el sentido que el Señor, con base a las preguntas que le hicieron los discípulos respecto a la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra, los discípulos comenzaron a preguntar que cuándo ocurrirían esas cosas, y a la vez dijimos, ellos preguntaron por unas implicaciones que ellos vieron ligadas a esos, que las implicaciones eran, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después de eso, entonces, dijimos que el Señor iba a empezar a responder y que en la respuesta lo iba a hacer en lenguaje profético, por el cual no iba a ser como una separación muy clara entre un evento y otro, sino que iban a ser como mezclados. La semana pasada estuvimos comenzando a ver ya las respuestas puntuales de esta. Lo vimos cuando el Señor ya, después de las advertencias que había dado, como que no sean engañados, que no se alarmen porque van a haber guerras, rumores de guerra, y él dice, no se alarmen ante eso porque eso es lo normal, digámoslo así, eso es lo normal de este siglo, no crean que eso es el fin. Ya cuando el Señor como marca esa pauta de mantengan la calma, no se alarmen ante guerras, ante cierto desorden, ahora sí el Señor le empieza a tocar temas puntuales. Lo primero que les dice es con respecto a la destrucción del templo, y lo hace con una referencia muy puntual, le dice, cuando vean a la abominación desoladora donde no debe estar. Si recordamos, basados en Lucas, la abominación desoladora, como lo acabamos de leer justamente ahorita con Lucas, Lucas dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de los ejércitos. La abominación desoladora entonces era Jerusalén rodeada de ejércitos. Era evocando lo que había escrito el profeta Daniel, que había ocurrido con el asedio de Antíoco Epífanes, en donde Antíoco había venido, había sitiado a Jerusalén, había él metido en el templo para que no se pudieran hacer sacrificios, digamos, él mismo había sacrificado un cerdo en el templo y no se pueden hacer más sacrificios. Y el tema de la abominación desoladora iba ligado a eso, asedio al pueblo de Dios, que no puedan ya tener su culto, que no puedan tener sacrificios y poner algo horrible en el templo. Vimos que este tipo de aplicaciones tenía cierta dificultad porque como Daniel las había usado ya para una época muy particular, Jesús trajo de nuevo esa aplicación y les dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Dijimos que este tipo de profecías, veámoslo así, apocalípticas, hacen como referencia a más de un evento o son aplicables a más de un evento dentro de los propósitos redentores del Señor. ¿De dónde tomamos eso? De hecho, esta parte la olvidé, así que trato de recapitularle el día de hoy. Olvidé mencionarla la semana pasada. ¿De dónde tomamos eso? Una de las partes más claras es esta misma. Cómo Daniel lo evoca a Antíoco Epífanes, cómo Jesús lo evoca a la caída de Jerusalén. Y para citar un pasaje más, como el apóstol Juan en Apocalipsis hace una referencia a este tipo de literatura,
Apocalipsis 10:11, el apóstol Juan dice así. El Señor revelándole a Juan le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que el Señor Jesús le dijo aquí al apóstol Juan, que iba dirigido a esas 7 iglesias en Asia Menor, le dice entonces que eso mismo era necesario que fuera profetizado otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí vemos, como yo les digo, esa recapitulación que se da sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De ahí se entiende por qué lo que fue aplicable para el asedio a manos de Antíoco Epífanes, el Señor Jesús ahora lo aplica entonces para el asedio romano que sufrió el pueblo judío en Jerusalén. Este género, digamos, es característico por eso. ¿Por qué? Porque es para muchos pueblos, para muchas épocas, para muchas naciones. Otra característica de este tipo de profecía, también es bueno que la tengamos clara, es cómo nos conecta eventos puntuales con lo que llamamos el escatón o la segunda venida de Cristo. Daniel lo hace, por ejemplo, cuando habla de la resurrección y la tribulación, en el Daniel 12. Él dice que en aquellos días, después de la destrucción de Antíoco Epífanes, ¿qué pasaría? Daniel 12:3, muchos de los que están en el polvo resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. Juan apóstol en Apocalipsis, digámosles que lo hace muy similar. Él conecta las vivencias de esas iglesias en Asia Menor al final del siglo I, lo conecta ¿con qué? Con lo que él después describe como el fin del milenio, el trono blanco. Él ve, por ejemplo, lo que le pasaba a la iglesia en Tiatira, que sufría el asedio de Jezabel, lo pone como, o lo lleva, digámoslo así, lo conecta ¿con qué? Con la destrucción de la gran ramera al fin del siglo. Jesús aquí, como vamos a ver, lo hace muy similar. ¿Cómo? Porque conecta lo que es la tribulación con lo que procede después, lo que acabamos de leer, la venida del Hijo del Hombre. Y eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, y es el título del sermón de hoy, la venida del Hijo del Hombre. Y para proceder en esto, vamos a ver 4 cosas. La primera, su lugar en la historia redentora. La segunda, la agitación cósmica. La tercera, como redundando el título, la venida del Hijo del Hombre. La cuarta, creo que no nos va a dar tiempo hoy, el llamamiento de los dispersos. Hoy vamos a llegar, creo que, para empezar, el punto 3. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Voy a tratar de medirme un poco. Entonces, procedamos. Punto número 1. La venida del Hijo del Hombre, su lugar en la historia redentora. Leamos, versículo 24, dice: porque en aquellos días, después de aquella tribulación. Entonces, aquí estamos ante esas formas de profecía que les dije que tiene cierta complicación. ¿Por qué? Porque Jesús aquí ya está hablando, porque en aquellos días, después de aquella tribulación, narra ciertos eventos, y versículo 26 dice: verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria. Jesús aquí habla de la venida del Hijo del Hombre y la coloca después, en palabras de Marcos, después de aquella tribulación. Si leemos Mateo, usa un lenguaje un poco más detallado todavía. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Con esto surge la pregunta: ¿de qué tribulación está hablando Jesús? ¿Está hablando del asedio de Jerusalén o está hablando de otra tribulación? Depende de cómo se responda a eso, surgen entonces otras interrogantes u otras posturas. Si decimos que está hablando del asedio de Jerusalén propiamente, entonces se dice que inmediatamente después del asedio de Jerusalén, ¿qué pasará? Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Si decimos que está hablando de otra tribulación que no corresponde a esa, entonces es lo mismo. ¿Qué pasa? Está conectado con verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Dónde está la dificultad? Uno, que si decimos que está relacionado al asedio de Jerusalén, vamos a toparnos con la dificultad de que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Bueno, nadie vio al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y si decimos que está hablando de otra tribulación, algo futuro,
Marcos dice después de aquella tribulación, o en Mateo inmediatamente después de aquella tribulación. La idea es, o la dificultad radica en que la narrativa de los apóstoles va estrechamente unida. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Particularmente, digamos, yo respondo como un sí y un no. ¿Está relacionado con la caída de Jerusalén? Sí y no. ¿Por qué hecho? Porque es el hecho de ese tipo de profecías, veámoslo así, que se dan como en una contracción o se dan estrechamente unidas, donde eventos cercanos y lejanos están conectados hasta por el mismo lenguaje. Recordemos el ejemplo que vimos la semana pasada con la caída de Asiria en el profeta Isaías. En Isaías 10 el profeta nos narraba cómo Asiria iba a ser destruido, y la caída de Asiria era narrada como todos sus árboles fueron talados, y en medio de ese cementerio de árboles, Isaías 11 comienza, dentro de ese cementerio surgirá, dice, un vástago o una raíz, la raíz de Isaí. Recordemos, Isaí fue el padre del rey David, y la idea es que entonces en la narrativa de Isaías, que después de la caída de Asiria aparecería el reino mesiánico, o por verlo de esta manera, la caída de Asiria estaba siendo interpretada a la luz de la venida del Mesías. Por eso, de entre ese cementerio de troncos caídos, surge un vástago, digamos, dentro de ese montón de troncos o árboles muertos, surge la vida, un vástago, una pequeña raíz, el reino mesiánico. Y algo así es lo que creo que el Señor está usando ese tipo de figura profética para interpretar aquí la caída de Jerusalén, el asedio judío, a la luz de la venida de Cristo. Ahora, con respecto a esto, podemos ver tres cosas particulares respecto a la tribulación de aquellos días, o después de la tribulación de aquellos días. En cuanto a la tribulación, recordemos que esta misma es tomada de Daniel. Es dada en ese mismo género apocalíptico que es como reiterando ya muchas cosas. Daniel lo dijo con relación a Grecia. Jesús lo conectó con Jerusalén. Juan Apóstol lo conecta con las vivencias de las iglesias en Asia Menor. Apocalipsis 7:14, de hecho lo menciona así y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y Apocalipsis 7:17, ¿cómo termina los que salieron de la tribulación? Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apunta a Apocalipsis 21, cuando la nueva Jerusalén ya descendió del cielo. Juan aquí hace lo mismo. Lo que él escribió a las iglesias de Asia Menor, digámoslo así, lo proyecta o lo une con lo que ocurre en la segunda venida de Cristo. ¿Y esto por qué? Porque como acabamos de ver, este tipo de literatura es para muchos pueblos, muchas naciones, muchos reyes. Y Juan aquí amplía el rango de esa tribulación en Apocalipsis 7:9 cuando nos dice de dónde salieron todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y en otro sentido debemos entender que la tribulación, veámoslo así, como se ve en la literatura apocalíptica, es como eso que es aplicable a todo el peregrinar cristiano. El apóstol Pablo en Hechos 14:22 lo plantea de esta manera. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Dentro del plan redentor de Dios debemos entender entonces que las tribulaciones son como la constante de la iglesia. Pablo las ve como necesarias al igual que Jesús. Porque Jesús en Marcos 13:7 dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Esto por un lado creo que nos aclara lo que es una constante, y a la vez nos aclara tal vez por qué muchos hermanos están equivocados, muy particularmente en el contexto de las iglesias evangélicas latinoamericanas, en cuanto a que ellos creen en una doctrina que se llama dispensacionalismo, y que ellos afirman entonces que la iglesia
va a ser desaparecida de la tierra y que va a ser librada de cierto periodo de tribulación. Pero como hemos visto en el pasar de estas semanas, Jesús más bien prepara a sus discípulos para los tiempos convulsos, para los tiempos de tribulación. Entonces, volviendo al punto, dado que decimos que esta es una profecía, digámoslo así, de esas como que une eventos cercanos y lejanos o telescópicos, podemos decir que el Señor conecta la tribulación de Jerusalén, lo que empieza a ocurrir ahí en el siglo I, llamado el principio de dolores, con lo que va a ocurrir o va a ser la constante hasta la segunda venida de Cristo, la cual va a dar paso a lo que conocemos, la parusia o la segunda venida de Cristo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, veámoslo así, como las consecuencias a largo plazo de ese principio de dolores. Lo acabamos de leer en Lucas. Dice así: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La guerra judía, mis hermanos, terminó, veámoslo así, en el año 73 después de Cristo con la derrota judía. Más lo que ocurrió tuvo consecuencias, vámonos así, que abarcan regiones y épocas hacia adelante. Benson, en su comentario de Lucas, él lo plantea así, dice: sin embargo, la caída a filo de espada mencionada en la profecía no debe limitarse a lo sucedido en el sitio. Comprende todas las matanzas que se hicieron de los judíos en las diferentes batallas, asedios, masacres, tanto en su propia tierra como fuera de ella, como en su época como fuera de ella, como en Alejandría, donde perecieron 50,000, en Cesarea, donde perecieron 10,000, en Escitópolis, donde perecieron 13,000, en Damasco 10,000, en Ascalón 10,000, en Afec 15,000, en Gerizim 11,000, en Jotapa 30,000. Y así se verificó lo que nuestro Señor dijo a sus discípulos la primera vez que pronunció su profecía acerca de la destrucción de Jerusalén, que donde estuviera el cadáver, allí se juntarían las águilas. La caída judía, entendámoslo así, mis hermanos, tuvo consecuencias más allá de sus rincones y de sus días. Israel fue rechazado, fue juzgado por Dios, y por eso los tratos de Dios con ese pueblo, veámoslo así, terminaron. Ya los tratos de Dios con la descendencia física de Abraham terminaron, y de ahí surge, como, veámoslo así, como ese otro periodo que Lucas aquí llama los tiempos de los gentiles. Y eso es muy similar a lo que Pablo propone en Romanos 11. Romanos 11:25, Pablo lo propone así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchos concuerdan en que esta idea que nos da Lucas aquí de los tiempos de los gentiles es recapitulada por Pablo cuando aquí nos dice que hay un tiempo que surgió por causa de la dureza de Israel y que es un tiempo para que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es el punto? La duración de esos periodos se evoca entonces desde el rechazo judío, desde Pentecostés mismo, hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, otra tercera consideración es, veámoslo así, una identificación particular. El Señor relacionó su parusia ¿con qué? Con que no es identificable, o veámoslo así, con que nadie sabe el día y la hora. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día, de la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué es el punto? Si Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, hasta cierto punto puede ser extraño tratar de dar una identificación particular. Cuando vean a Jerusalén rodeada, van a saber que el Hijo del Hombre va a venir. No, porque nadie sabe ni el día ni la hora. El punto es que en el texto mismo hay como un desplazamiento de eventos identificables a eventos nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué es el punto? El día que ellos vean a la abominación desoladora, la tribulación misma, terminó la guerra judía, nadie sabe el día ni la hora. Hay como ese desplazamiento, veámoslo así, temático.
Hay un movimiento que es desde la destrucción del templo, identificable, hasta lo que es la venida del Hijo del Hombre como ladrón en la noche, de lo cual se dice, estén alertas, velando y orando. En resumen, veámoslo así, mis hermanos. La tribulación entendámoslo como una constante en la iglesia. La misma tribulación tiene ese aspecto escatológico que conduce hasta el fin de los tiempos. Podemos verlo así como que la gran tribulación, según lo proponen varios teólogos, tiene como un aspecto preliminar y otro aspecto consumatorio de gran tribulación. Un aspecto preliminar que es llamado el principio de dolores y un aspecto ya de consumación que abarca como es necesario que a través de muchas tribulaciones, es como esa recapitulación de esa tribulación apocalíptica que al final desemboca en la venida de Cristo. Ahora bien, punto número 2, veamos la agitación cósmica. Marcos 13, versículo 24, dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Marcos aquí entonces nos dice que cuando el Señor venga, habrá esto mismo. Veámoslo así, el cosmos se va a agitar o va a temblar, va a ser sacudido. Y esto, mis hermanos, es una evocación o hace eco de la creación misma, hace eco como del libro de Génesis capítulo 1, pero hace un eco a la inversa. Mientras el Señor en Génesis 1 se ve poniendo orden en el mundo cuando había un caos, aquí lo que nos presenta el Señor es lo contrario. El mundo está siendo decreado o descreado. Por ejemplo, se ve lo contrario en Génesis. El Señor dijo, sea la luz, o la separación de la luz de las tinieblas. Y con respecto a estos eventos apocalípticos, se ve que el mundo sufre la inversa. ¿Por qué? Mientras se dijo, sea la luz, se separó la luz de las tinieblas. Marcos aquí nos dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El orden del cielo que sirve para que el hombre se ubique, Génesis 1:14, sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Eso mismo se ve a la inversa cuando Marcos dice, las estrellas caerán del cielo. Toda potestad misma, hagámoslo así, se ve suprimida. Las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. ¿Qué potencias? Muy posiblemente se refiere cuando Israel mismo se iba en pos, por ejemplo, de las potencias de los cielos, cuando ellos mismos adoraban, dice, al ejército del cielo. Y eso es un eco mismo de la decreación que el profeta Isaías describe en Isaías 24, cuando dice, acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en los altos y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es lo mismo, el Señor, digamos, la decreación, el orden de Génesis 1, astros, luna, sol, día, noche, ejército de los cielos, todo es puesto de cabeza. El sol deja de dar su luz, la luna deja de dar su luz. Otros ven como la luna roja, por ejemplo, Mateo la ve como teñida de sangre. Las estrellas cayendo, el ejército de los cielos, dice Isaías, siendo castigado. Todo este lenguaje, mis hermanos, de decreación, de desorden, de juicio cósmico, son lo mismo que los profetas en el Antiguo Testamento usaban para hablar de un tema muy particular. Cuando los profetas hablaban del día del Señor, ese día particular en que Dios intervendría para poder liberar a su pueblo y dar el pago justo, ¿a quiénes? A los que asolaban a los suyos. Isaías 13 lo usan, por ejemplo, cuando habla del fin de Babilonia. ¿Y qué hace? El profeta Isaías entonces interpreta el fin de Babilonia a la luz del día del Señor y le dice, cercano está el día de Jehová, y hace muy similar. Lenguaje de decreación. Ahora, ¿qué es el punto con esto? Que al final aquí vemos que la idea es que el día del Señor, la segunda venida de Cristo,
o la venida de Cristo van de la mano, digamos, es lo mismo. Por eso el Nuevo Testamento, ya ese giro del día del Señor, del día de Jehová, ahora Pablo lo llama sencillamente el día de Jesucristo. ¿Cómo en qué pasaje? Filipenses 1:6. ¿Qué dice? El cual perfeccionará la obra en vosotros, ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Ahora, esto tiene ciertamente, mis hermanos, sus complicaciones. Por un lado, podemos ver los preteristas en su afán de tratar de encerrar todo con la caída de Jerusalén, dicen que esto es mero lenguaje figurativo que nos habla de la caída del templo. El problema de esto, por un lado, es que Jesús dice esto que ocurre después de la tribulación de aquellos días, no en el momento del asedio de Jerusalén. Y segundo, porque el Señor siempre marca esta idea del día del Señor, lo marca de una magnitud universal. Sí, ciertamente que es muchas veces usado en juicios locales, como lo mencioné con el juicio de Babilonia, el juicio de Asiria. Esto es entendible, ¿por qué? Porque tal es juicio a la luz de un evento mucho mayor. Apocalipsis 6:12 lo describe así. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Juan dice entonces que ese día del Señor es uno que enmarca a todos los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre. No perdamos de vista el contexto de Apocalipsis, que nos dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El día del Señor es de ese, digámoslo así, de envergadura mundial. Abarca todo hombre, toda nación, todo lugar. Mientras que la abominación desoladora, Lucas nos la marca muy particular cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Y qué hacen ante la abominación desoladora? Los que estén en Judea huyen a los montes. A diferencia del día del Señor, que el apóstol Juan dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No va a haber dónde huir. El juicio de Jerusalén, entendámoslo así, en lugar de ser el día del Señor, es de esos eventos que en sí mismo presagian tal día. Lo presagia en la medida que localmente su fundamento, su cimiento, su templo llegaron a su fin, como todas las demás naciones llegaron a su fin cuando Dios ejecutó su juicio sobre ellas. O viéndolo en esa proximitud, veámoslo así, estas señales cósmicas tan cercanas a la destrucción del templo también nos señalan que esa Jerusalén hostil y rebelde al Mesías se ha unido, veámoslo así, a las demás naciones paganas, enemigas de Dios, y por ende lo que le espera es el juicio presagiado del día del Señor. Punto número 3, va muy ligado, mis hermanos: la venida del Hijo del Hombre. Acompañado de esa agitación cósmica, entonces ahora entra en escena: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí ya el Señor, digamos, va puntualmente a la pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y el Señor claramente ya hizo la aclaración, primero, de que su venida no iba a ser un evento aislado. ¿Por qué? Porque la semana pasada ya lo habíamos visto, iba a ser un evento, digamos, que a diferencia de esos eventos locales que marcaban a la abominación desoladora, que iba a estar rodeado o enmarcado por falsos profetas que iban a decir: aquí está el Cristo en el desierto, o aquí está en las azoteas.
el Señor hace hincapié y dice, no, va a ser algo distinto, no va a ser algo aislado localmente, sino que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. El punto es, el Señor describe su parusia o su venida como algo perceptible. Sale de oriente y se muestra hasta en occidente. Y ahora viene y refuerza la idea cuando dice, entonces verán al Hijo del Hombre. Esto es muy similar a lo que nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7 cuando dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí Jesús deja algo claro, que su venida, veámoslo así, es palpable. No quedará duda alguna, tanto a amigos como a enemigos, que el Hijo del Hombre hizo su entrada en escena. Así mismo como les dijo, cuando veáis a la abominación desoladora o cuando vean a Jerusalén rodeada, ahí hay un evento, digamos, perceptible. Usa, digamos, un lenguaje muy similar cuando les dice, cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esto, mis hermanos, de manera clara, para mí, refuta todas aquellas posturas que dicen que Jesús va a venir o vino o va a venir de manera invisible. Por un lado, refuta el dispensacionalismo, quienes afirman que Jesús va a venir como invisiblemente o se va a quedar como a medio palo o a media altura. ¿Para qué? Para que nadie lo vea, va a ser una venida secreta y en esa venida secreta va a desaparecer a su iglesia para que no pase por la tribulación. Ahí hemos visto que esos dos puntos no van. ¿Por qué? Porque Jesús dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Por otro lado, también refuta al preterismo como tal. ¿Por qué? Los mismos afirman que Jesús vino de manera invisible o vino, veámoslo así, simbólicamente en el juicio de Jerusalén. Estos mismos, de hecho, siempre en sus comentarios, esta parte de verán al Hijo del Hombre, no la ven. Creo que aplican la inversa. Ahora, apelan a ciertos pasajes de lenguaje similar. Por ejemplo, leamos Isaías 19:1. Dice así: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una nube ligera y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios de entre ellos. Con pasajes como esos, por ejemplo, muchos argumentan, no, mira, aquí el Señor está hablando muy similar al profeta Isaías, y si en Isaías no vimos a Dios, esto significa que aquí lo que el Señor está diciendo no implica que vayamos a ver visiblemente a Jesús. Bueno, por un lado, Jesús aquí mismo, él está haciendo hincapié en verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Y segundo, el Nuevo Testamento sí nos da un patrón hermenéutico claro en cuanto a lo que es la visibilidad que Jesús le da a Dios. Por ejemplo, veámoslo así. Job 9:8 dice: él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Aquí en Job estamos viendo a Dios andando sobre el mar. ¿Qué pasa? Cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos a Jesús, que lo que nos dice Job, Jesús lo hace en una realidad visible. En el antiguo pacto, nadie vio a Dios caminar sobre el mar. ¿Qué pasa con lo que vieron los discípulos? Mateo 14:26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. El simbolismo de Job en Jesús viene a ser una realidad palpable. Y asimismo con muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmo 101, Salmo 84, cuando nos hablan de Jehová reprendió al mar. ¿Y qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Jesús reprendiendo al mar, ya, audible a los oídos de los discípulos. Lo mismo, en el Antiguo Testamento, nadie escuchó la voz de Dios reprendiendo al mar. Los discípulos, tangiblemente, a sus oídos, vieron y escucharon a Dios reprendiendo al mar. Algo así es la idea con la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Mientras que en Isaías 19, nadie vio a Dios entrando a Egipto en juicio, Jesús aquí claramente lo dice, Marcos 13:27, verán al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá.
como fuimos enseñados en Hechos 1:11, así vendrá como le habéis al cielo. ¿Qué es el punto? El Nuevo Testamento presenta la venida del Hijo del Hombre como algo entendible, perceptible a los sentidos, algo reconocible, digámoslo así, mundialmente apreciado, como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta en occidente. Todo ojo le verá, como nos dice el apóstol Juan. Y hasta aquí, mis hermanos, esta primera parte del sermón. Para terminar, veamos dos breves aplicaciones. Uno, la importancia de eso, de la venida visible del Señor. Esto, mis hermanos, lo que quiero recalcar es un punto muy importante, y es ver a Jesús, o la venida visible, la segunda venida visible del Señor Jesús, tiene implicaciones redentoras para su iglesia. Primera de Juan 3:2, lo dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Juan aquí habla de un momento particular, digamos, lo llama así, cuando se manifieste, cuando Él se manifieste. Jesús se manifestará, dice el apóstol, y esa manifestación trae bendición a su iglesia. Seremos semejantes a Él porque le veremos. El punto es ver al Hijo del Hombre. La iglesia que presencia así ya, contemplar a Cristo, al Cristo glorificado, le va a dar a su iglesia como el sello final de la redención, y es la glorificación, ¿no? Ser como Él. Notemos que aquí, cuando Jesús dice, y verán al Hijo del Hombre, es la misma palabra que, por ejemplo, la que el apóstol Pablo usa cuando dice, y se le apareció a más de 500. O la misma palabra que aquí el apóstol Juan usa cuando dice, le veremos tal y como es. El punto es algo perceptible a los sentidos. Así como el Jesús resucitado fue perceptible a más de 500, así Jesús en su segunda venida dice, veremos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, o porque le veremos. Es algo perceptible y que tiene implicaciones redentoras. Seremos como Él porque le veremos. Ya, en ese momento, mis hermanos, es que lo pone, seremos como Él. Colosenses 3:14 lo pone así: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si no hay intervención física de Jesús en este mundo, si no es palpable a los sentidos en su segunda venida, veámoslo así, no hay glorificación. ¿Por qué? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, en ese momento, ¿cuándo? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y por qué seremos manifestados con Él en gloria? Seremos semejantes a Él porque le veremos. No ver a Cristo en su segunda venida implica no ser semejante a Él. La esperanza cristiana de la glorificación no depende de que nosotros subamos al cielo, no depende de que nosotros muramos y pasemos a estar en presencia del Señor, sino que depende de que Dios descienda a este mundo, de que la oración que el Señor Jesús nos enseñó, venga a tu reino, se haga una realidad. Y de ahí que tenemos esa esperanza entonces de que es ver a Cristo nuevamente, no en su estado de humillación, sino en su estado de exaltación, viniendo con poder y gloria. Y segundo, para terminar, esta venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, veámoslo así, es una moneda de dos caras. Una cara de glorificación y tiene otra caja que es juicio, que evoca la destrucción de los enemigos de Dios. Apocalipsis 14 lo dice así: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el ángel, versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué es el punto aquí? Se ve el Hijo del Hombre sobre una nube y está cegando la tierra.
Es la típica imagen de la ciega que creo que ya hemos visto bastante. Separa a unos a su izquierda, a otros en la derecha, las ovejas, los cabritos. Y aquí el Señor evoca el juicio que se ve que el Señor realiza sobre Edom en Isaías 63. El profeta Isaías tiene una visión de que desde la ciudad de Edom viene un hombre ensangrentado, ya bañado de rojo, y le pregunta, ¿de dónde vienes y por qué traes esas ropas rojas? Y ese hombre que viene de Edom le dice, porque he pisado el lagar, he destruido a las naciones, y su sangre ha salpicado mis vestidos. Y es lo que se dice aquí, que hace la ira de Dios en la siega. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Qué es el punto? Que cuando el Hijo del Hombre haga su aparición, hay dos resultados para la humanidad. Uno, felicidad eterna y dicha eterna, y como lo vimos, glorificación para su iglesia. Y otro, destrucción eterna. ¿Para quiénes? Para los que desprecian al Hijo del Hombre. Unos van a gozar la dicha de la glorificación y otros van a estar en el lagar de Dios siendo pisoteados por la ira de Dios. Para eso no hay escapatoria. ¿Por qué? Porque todo monte y toda isla se removió de su lugar. Incluso caed sobre nosotros, le decían a las peñas. ¿Qué es el punto con esto? Que si entre nosotros, aquí, hoy en día, hoy mismo, hay alguno que no reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, bueno, en el gran día de la ira, ya sabe cuál será el resultado de su alma, mi estimado. Ahora bien, ¿y qué con esto? ¿Causar temor? Pues sí. ¿Por qué? Porque como lo ponía el apóstol Pablo, con el temor de Dios persuadimos a los hombres en 2 de Corintios. Y segundo, también para hablarles de la oportunidad que Dios le está dando hoy. ¿De qué? De que así con temor a Dios, con temor al juicio final, bueno, se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo. Y se diga de usted lo que se dijo de la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el único, mi estimado, que lo puede librar de esa ira venidera es Señor Jesús. Lo que entonces Dios demanda hoy de usted es que se arrepienta de sus pecados, que venga Jesucristo en arrepentimiento y confiando en la promesa que Él dio, que el que a mí viene, no le echo fuera. Ya, si no va Jesús es meramente porque usted no quiere, porque Él, al que Él viene, Él que es Dios, que no miente, perfecto, no le echo fuera. Así que el llamado es, mi estimado, venga a Cristo en fe y en arrepentimiento. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, por recordarnos de la gloriosa esperanza que tendremos cuando Jesucristo venga y seamos transformados como Él. También gracias, Señor, por recordar que tú vendrás en juicio, Señor, y pagarás a cada uno según su obra. Persuade, Señor, a los corazones duros. Persuade, Señor, a los que son insensibles a tu palabra. Que tu temor descienda sobre ellos. Y a tu iglesia también persuádela, Señor, de esa esperanza gloriosa que tenemos. Y mientras tanto esperamos ese día, ayúdanos a caminar firmemente, con fe, con la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén.